Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la ética y la responsabilidad social. Vamos a ver tres aspectos. En este caso vamos a empezar con la responsabilidad social de quienes toman las decisiones. En este caso vamos a hablar qué es una responsabilidad social. No es más que las compañías que tienen responsabilidades con la sociedad más que solo obtener utilidades. Cuando se toman algunas decisiones estratégicas, esto no solo afecta a la compañía, sino que también puede afectar a terceros, como lo es los proveedores y los clientes. Todas estas decisiones que se toman cuestionan ya sea la misión, los objetivos y las estrategias. Por lo tanto, todos los administradores o los administradores deben de saber manejar este tipo de situaciones, ese tipo de conflictos de interés de manera ética. ¿Cómo así que ética? Sí, tiene que formular un plan estratégico viable que pueda ayudar a la compañía tanto a tomar ese tipo de decisiones que ayuden a los objetivos, a la misión y a las estrategias. Por eso la vamos a empezar a hablar sobre la responsabilidad de empresas comerciales. Este tiene dos enfoques. Dice que el primer enfoque es el enfoque tradicional de Friedman. ¿Qué nos dice este señor? Nos dice que hay que regresar a una economía que tenga menos regulaciones. ¿Por qué? Porque una persona que es responsable puede disminuir los precios y así no generar inflación y contrata a desempleados absolutos. A ver, este tema es un poco interesante lo que dice el señor. El señor dice que no se debe tener como responsabilidad social, que debemos de estar luchando por las utilidades o por las ganancias o por crecer la compañía. En el inicio de ese capítulo hablaba de un caso de una compañía que estaba en un sector donde habían cosas abandonadas, carros abandonados y decidieron invertir una parte de eso para en responsabilidad social, o sea, invertir para que esas casas abandonadas se volvieran en una escuela, que el sector saliera de esa pobreza o de esa situación en la que estaba en el momento. ¿Qué es lo que nos dice Friedman? Friedman nos dice, no, es que usted no tiene que invertir en responsabilidad social, usted tiene que invertir en su negocio para poder crecer. Esa es la única manera de ayudar a los accionistas y a los dividendos como tal. Por otro lado, está el caso de Carlos, perdón. Entonces dicen que son las utilidades solo un medio para lograr un fin, como necesitamos los alimentos. Como necesitamos los alimentos para sobrevivir, las empresas necesitan las utilidades para sobrevivir y adicionalmente para crecer. Pero él se define en 4 responsabilidades empresariales: económicas, legales, éticas y discrecionales. Entonces hablaba que las económicas era como producir bienes y servicios para darle valor a la sociedad y de esta manera que la compañía pueda pagar a los acreedores y a los accionistas. Por la parte legal, que por medio de las leyes y la administración se debe de obedecer, o sea, tratar al personal con credenciales y no discriminarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos existe mucho como no discrimine por religión, no discrimine por racismo, entonces en ese caso entra la parte legal también. Hablaba de la parte ética. La parte ética él la mira como seguir las creencias adoptadas por la sociedad y tener valores éticos. Y las discrecionales eran responsabilidades que asumen las corporaciones voluntariamente y no porque se vean en la obligación de hacerlo. En este caso hablaba como por ejemplo darle capacitación a los desempleados absolutos. Había como una diferencia entre la ética y la discrecional, que la ética es algo que lo hacen como para que las personas lo vean, para que la compañía se vea bien, y la discrecional es la que hace por cuenta propia, por voluntariado, por decirlo así. Este señor enumera esas 4 en nivel de prioridad. Dice que una empresa debe tener utilidades para cumplir su responsabilidad económica. Para seguir existiendo debe cumplirse leyes y asumir responsabilidades.
La responsabilidad social, dice el primer señor Friedman, que la responsabilidad social daña la eficiencia de la empresa, mientras que Carroll dice que la falta de responsabilidad social genera, por otro lado, un aumento en regulaciones gubernamentales y disminuye la eficiencia de la compañía. Dice que socialmente responsable, si es una compañía socialmente responsable, proporciona que una empresa crezca en capital social y esto lo puede usar como una ventaja competitiva. Por otro lado, vamos a hablar sobre las partes interesadas corporativas. Entonces dice que la responsabilidad social incluye algunos grupos de intereses. Estos grupos de intereses se pueden ver afectados o son afectados por el logro de objetivos, o sea, hacen parte de ellos. Entonces esto puede causar algunas polémicas o algunos conflictos, independientemente pues la manera en cómo se vea. Por ejemplo, por allá había un caso que era de una señora que tenía unos refrigeradores en Estados Unidos y le estaba saliendo un poco costoso la mano de obra, entonces decide mandar a refrigerar ese tipo de cosas en México que le cuesta menos y eso le puede disminuir los costos. Entonces acá habrían dos partes de interés. La primera, los empleados que se quedan sin trabajo, entonces abre el sindicalismo. Entonces esa es la parte que se afecta en este caso, que serían los empleados. Pero por otro lado estarían los accionistas, que son los que se van a ver beneficiados en el momento de los dividendos. Entonces, por este lado también podemos hablar sobre el análisis de las partes de los interesados. Ellos nos dicen que debe haber un tipo de análisis, pero que este análisis se deben de hacer en una identificación y en una evaluación, y para ello se lleva a cabo en 3 pasos. Primero, identificar las partes interesadas primarias, que son las que están en relación directa con la compañía para tener una negociación o para influir ya sea con algunas actividades. En estos pueden incluir a los clientes, los empleados, los proveedores, los accionistas y los acreedores. Por ejemplo, ¿para qué le sirve cada persona, la empresa a cada persona, cierto? Los clientes, para obtener el producto, para obtener ese beneficio. En el caso de los proveedores, para que les compremos la materia prima. Los accionistas, para repartir dividendos. Entonces, es según esto que se caracteriza el primer interesado. Como segundo, tenemos de identificar la parte interesado secundario. Por este lado, son solo los que tienen participación indirecta con la compañía, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales, las comunidades sociales, los asociados comerciales o los competidores y los gobiernos. Estos indirectamente no es que tengan mucho que ver con la compañía, pero se deben de identificar. Y por último, calcular el efecto de la decisión estratégica. Esta especifica en cada grupo el interesado los principales criterios de decisión comúnmente económicos. En este caso, para calcular este efecto se tiene en cuenta más que todo los primarios, porque los secundarios no es mucho lo que afecta en la compañía. Tenemos por otro lado la contribución de partes interesadas. Cuando hablamos de la contribución de partes interesadas, hablamos de cómo esas decisiones pueden afectar estas partes y cuáles pueden ser las implicaciones o las soluciones. Entonces, hablábamos del caso de la señora que mandaba los refrigeradores para México. En este caso, era una estrategia buena para la compañía porque podría crecer en sus dividendos, por decirlo así, o sea, que beneficiaba a los accionistas. Pero en el caso de los empleados, no. Pero entonces, en ese caso, ¿qué hicieron? Ellos hicieron un contrato por 3 años para esos empleados y mientras se iba ejecutando lo otro para que ellos no quedaran, por decirlo así, en la calle inmediatamente. Entonces ahí está la contribución
de las partes interesadas. Se tiene una decisión, se tiene una solución y se tiene una implicación como tal. Por último, vamos a hablar sobre la toma de decisiones éticas. Esta parte es un poco, pues, de lo que veníamos hablando, es un poco compleja. Porque es que la ética también decía en el documento que dependía mucho de los valores. Hacían encuestas, había personas que no llevaban bien su trabajo o que hacían cosas éticamente mal. Entonces habla que nosotros teníamos un ejemplo, valores, ¿cierto? Y en este caso estaba el ejemplo del cigarrillo. ¿Cómo éticamente el cigarrillo es malo? Porque decía, éticamente para mí puede ser malo, pero para el comerciante es bueno. Él solo está promocionando su producto. Pero en parte de la ética nos decía, bueno, si yo vendo cigarrillo, vendo alcoholismo, puedo concebir a una persona que le dé cáncer, le dé alcoholismo, le dé adicción, y eso no sería ético para mí, pero puede ser no ético para mí, no para las demás personas, y por no ser ético para mí, no quiere decir que los demás no lo puedan consumir, porque igual ellos están creciendo en su comercio. Así estén conscientes de que le estén haciendo daño a la persona, pero la persona escoge si lo consume o no lo consume. También hablaba del relativismo moral, que concluye en los valores personales o sociales y culturales de cada persona. Y es un método para determinar una decisión que sea mejor que otra. O sea, yo digo, no, esto para mí es bueno y moralmente para mí es bueno, y eso pasa en muchos países. Para mí puede ser algo bueno y en otro país puede ser re malo. Y algo muy importante, bueno, que me pareció como interesante, eran los niveles de desarrollo moral de Colberry. Entonces hablaba que la ética depende de un nivel de desarrollo moral y algunas variables de personalidad. Algo similar a lo de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Entonces él empezaba con que el primerito es el preconvencional, que este como tal es el interés por el yo, que consiste en evaluar los comportamientos con base personal, de interés personal, ya sea para evitar un castigo o para intercambiar algunos factores. Teníamos como segundo el convencional, que son las personas que consideran las leyes y las normas sociales como el código de ética. Y por último, el postconvencional o el de principios, que ese es cuando las personas se apegan a un código moral interno y va mucho más allá de las leyes y descubren como variables, principios, o sea, se apegan demasiado a eso y personalmente se desarrollan así. Eso era como todo, pues, por la parte de la ética y la responsabilidad social. Es importante, sí. Al momento de tomar decisiones debemos de ser éticos, cumplir normas dependiendo de los países, porque en cada país se debe cumplir normas las cuales se deben de llevar a cabo. Entonces es algo importante, se debe aprender sobre eso, sí se debe saber qué es bueno y qué es malo legalmente y también moralmente. Entonces se debe tener muy en cuenta tanto la parte moral como la ética.